sorprendentemente tranquila. Normalmente, a esa hora se oía el ruido del tráfico al otro lado de su ventana. Astrid vivía en el centro de la ciudad, donde la vida comercial comenzaba temprano por la mañana. Pero hoy era como si los ruidos se hubieran apagado, como si la propia ciudad hubiera decidido darle un comienzo tranquilo a su gran día. Su vestido de novia colgaba de los hombros del espejo, y Astrid captó su reflejo, el pelo revuelto por el sueño, la camiseta con el estampado de la Universidad de Medicina en la que se había licenciado hacía 8 años. Era curioso, pero esa era la camiseta que llevaba el día que conoció a Griffin. Había concertado una cita con ella a través de su asistente. La agenda decía: H. Montgomery, ataques de pánico. Astrid esperaba ver al típico adicto al trabajo con los nervios a flor de piel, pero entró en el despacho un hombre delgado vestido con ropa deportiva. «Perdón por la vista, vengo directo del gimnasio», dijo entonces. Ella lo recordaba sentado en una silla demasiado grande para su acogedora oficina. Su problema resultó ser inesperado: miedo a hablar en público. El propietario de una cadena de gimnasios tenía que hacer una gran presentación ante unos inversores y la perspectiva le provocaba ataques de pánico. «Sabe, doctor Langworth, puedo pasarme horas entrenando, hablando con clientes, pero cuando me imagino en un escenario delante de 100 personas y empiezo a temblar», admitió en la primera sesión. Trabajaron en el problema durante 2 meses. Griffin resultó ser el paciente ideal, atento a las recomendaciones, dispuesto a cambiar. La presentación fue un éxito, pero él siguió viniendo. Primero una vez a la semana, luego 2. En la última sesión confesó que hacía tiempo que había resuelto su problema, solo que no quería dejar de verles. Esa noche cenaron juntos por primera vez, en un pequeño restaurante frente a la oficina de ella. Hablaron de todo menos de trabajo. Resultó que a los dos les encantaban los detectives antiguos y no soportaban los reality shows. Él habló de su primer gimnasio, abierto con dinero ahorrado de trabajos a tiempo parcial durante sus años universitarios. Ella contó que estuvo a punto de dejar la psicología por la cocina. Su relación se desarrolló de forma natural, sin forzar las cosas. Al mes, Astrid ya conocía a sus amigos, a los 3, a sus padres. Thorne, su mejor amigo y socio, a menudo les hacía compañía en las cenas. Fue él quien primero se dio cuenta de que estaban enamorados, antes incluso de que ellos mismos se dieran cuenta. Griffin le propuso matrimonio en su primer club, después de que cerrara. Se llevó a Astrid para enseñarle el nuevo equipamiento y se arrodilló en el gimnasio vacío. Perdonen el tópico, pero pensé, aquí es donde empezó todo, aquí es donde construí mi negocio, aquí es donde me di cuenta por primera vez de que quería dedicarme a esto el resto de mi vida. Y aquí es donde quiero preguntarte si quieres ser mi esposa. El anillo era sencillo, sin piedras de fantasía, como a ella le gustaba. Conocía sus gustos, sabía que ella apreciaría más la elegancia modesta que el lujo ostentoso. Astrid conoció a Dakota una semana después del compromiso. Pasó por el club principal a recoger a Griffin, y él los presentó. «Esta es Dakota, nuestra mejor entrenadora personal». La morena, alta y con una postura perfecta, le tendió la mano. «He oído hablar mucho de usted, doctor Langworth». Había una especie de tensión en su voz que Astrid interpretó entonces como cansancio tras un día de trabajo. Thorne, que estaba cerca, se estremeció extrañamente ante aquella familiaridad. Su rostro se contorsionó por un momento, como si le doliera, pero enseguida se recompuso. Astrid no había pensado mucho en ello en ese momento. No se sabía qué tipo de problemas musculares tenía la gente después de un entrenamiento. Ahora, frente al espejo la mañana de su boda, Astrid recordaba todos aquellos momentos. En unas horas se convertiría en la SRA, Montgomery. Ella y Griffin comenzarían un nuevo capítulo de su vida, dejando atrás un año lleno de felicidad, amor y,
secretos que acababa de conocer. El timbre del teléfono interrumpió sus recuerdos. Raven, su amiga y organizadora de bodas a tiempo parcial, le informaba de que la maquilladora estaba de camino. Era hora de comenzar la transformación de psicóloga en novia. Astrid echó un último vistazo a la vieja camiseta. Tal vez debería quedársela. Después de todo, le había traído suerte. La conferencia de Portland iba a ser el último viaje de trabajo de Astrid antes de la boda. No había planeado IR, pero el tema, técnicas contemporáneas de psicoterapia familiar, le pareció demasiado tentador como para perdérselo. Las últimas semanas habían sido un sinfín de llamadas a floristas, reuniones con organizadores y pruebas de vestidos. El hotel donde se celebraba la conferencia estaba situado en el centro de negocios de la ciudad. Tras un ajetreado día de conferencias y seminarios, Astrid bajó al restaurante de la planta baja. Prefería una mesa al fondo de la sala, desde donde podía ver todo el restaurante. Su costumbre profesional de observar a la gente no había desaparecido ni siquiera cuando estaba de vacaciones. El camarero le estaba trayendo una copa de vino cuando vio una figura familiar, Thorn. Estaba sentado a unas cuantas mesas de ella, de espaldas a la sala, pero su perfil característico y su postura erguida eran difíciles de confundir con cualquier otra persona. Astrid quiso saludarlo, pero entonces vio a su acompañante. Dakota tenía un aspecto diferente al que había tenido en el club. Sin su uniforme deportivo habitual y con un vestido suelto de seda azul oscuro. Hablaba apasionadamente, gesticulando con vigor, y Thorn la escuchaba con esa atención especial que solo tienen las personas que están verdaderamente enamoradas. Cuando Dakota cogió la sal, el borde del vestido se levantó, dejando al descubierto su redondeado vientre. Astrid bajó lentamente la mano. Ahora muchas cosas tenían sentido. El extraño comportamiento de Thorn cuando se conocieron, la tensión en la voz de Dakota y por qué Griffin había estado viendo a su mejor amiga con menos frecuencia después del trabajo últimamente. El camarero trajo zumo de naranja a Dakota, que negó con la cabeza cuando Thorn le ofreció vino. Parecían tan tranquilos, tan felices en su pequeño mundo de dos personas, que Astrid se sintió testigo involuntaria de algo muy personal. De vuelta en su habitación, se quedó mirando el teléfono durante un buen rato, preguntándose si debía contarle a Griffin lo que había visto. Al final, decidió que no era su secreto. Cuando Thorn estuviera preparado, se lo contaría. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos de boda. Raven exigía su atención para todo, desde el color de las servilletas hasta el montaje de las mesas. Grifo se mantuvo casi siempre callado, confiando en que su novia tomara todas las decisiones, y solo de vez en cuando hacía algún comentario divertido. «¿Sabes?», dijo una noche mientras discutían la lista de invitados. «Thorn ha estado un poco raro últimamente, siempre con prisas después del trabajo, rechazando nuestras tradicionales cenas de los viernes por la noche». Astrid permaneció en silencio, fingiendo estar completamente absorta en el estudio del menú. Se había dado cuenta de que Dakota también acudía menos al club principal y que ahora entrenaba sobre todo en la sucursal de las afueras de la ciudad. Una mañana, mientras revisaba los últimos cambios en el plano de asientos, Astrid vio el nombre de Dakota junto al de Thorn. Parecía lógico. Todos los empleados del club se sentaban en la misma mesa. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, Astrid se dio cuenta de lo difícil que sería aquel día para algunos de los invitados. Esa misma noche, Griffin había mencionado que Thorn había insistido en hacer el brindis en la boda. «Puedes creer que hasta se apuntó a un curso de oratoria. Dice que no quiere pasar vergüenza en el principal acontecimiento del año», rió Griffin. Astrid pensó en aquella noche en el restaurante, en la ternura de la mirada de Thorn, en la forma en que había retirado suavemente la silla cuando Dakota se levantó de la mesa. Tal vez la boda de su mejor amigo no fuera la única razón por la que había decidido vencer su miedo a hablar en público.
Una semana antes de la ceremonia, Astrid conoció a Dakota por casualidad en una cafetería al otro lado de la calle del club. Su embarazo ya era visible incluso bajo su amplio jersey. Intercambiaron sonrisas amables y Dakota apartó la mirada apresuradamente, apretando contra su pecho un vaso de té de hierbas. En ese momento, pensó Astrid, una boda no es solo una celebración para dos personas. Es un día en el que las historias de muchas personas se entrecruzan, en el que un secreto puede salir a la luz y un encuentro casual en un restaurante puede ser la clave para comprender el destino de otras personas. Decidieron celebrar la cena preboda en el mismo restaurante donde Astrid y Griffin cenaron juntos por primera vez. Durante el último año, el local se había transformado, había cambiado de dueño, tenía un nuevo diseño, pero seguía conservando su acogedor carácter de cámara. Los invitados se fueron reuniendo poco a poco. Los padres de Griffin fueron los primeros en llegar. Su padre, Malcolm, tomó asiento inmediatamente en la cabecera de la mesa y su madre, Eleanor, estudiaba meticulosamente el servicio de mesa. Los colegas del club fueron llegando en grupos, hablando en voz baja e intercambiando impresiones sobre la inminente boda. Thorne se presentó inesperadamente tarde. Él, habitualmente puntual al minuto, había llegado casi al comienzo de la cena. Su camisa parecía ligeramente arrugada, como si se hubiera cambiado con prisas. Tomó asiento junto a Griffin e inmediatamente cogió su vaso de agua, evitando mirar hacia la entrada. Dakota entró unos minutos después que él. Su aspecto provocó un leve murmullo entre el personal del club. Había elegido un vestido negro inusualmente austero, en marcado contraste con su habitual estilo de colores vivos. Su vientre estaba hábilmente oculto por un corte holgado y un pañuelo echado descuidadamente sobre sus hombros. «Dakota, cariño, estás pálida», comentó Raven al pasar. «Solo estoy cansada. He tenido un día duro en el trabajo», respondió Dakota, sentándose lo más lejos posible del asiento de Thorne. Astrid observó la escena, fijándose en los detalles. Thorne jugueteaba mecánicamente con el menú, claramente sin leer los nombres de los platos. Dakota intentaba mantener una conversación con su colega sentada a su lado, pero sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la servilleta. Griffin no parecía darse cuenta de nada, contando apasionadamente a su padre los planes para ampliar la red de clubes. Los camareros empezaron a servir los aperitivos. Dakota apartó un plato de marisco, murmurando algo sobre alergias. Thorne, sentado lo bastante lejos para no oír sus palabras, hizo lo mismo. El gesto sincronizado no pasó desapercibido a Astrid. Recordó cómo, en aquel encuentro en el restaurante de Portland, había advertido cuidadosamente al camarero sobre las contraindicaciones de Dakota. Entre plato y plato, Thorne intentó varias veces llamar la atención de Dakota, pero ella se obstinaba en mirar su plato o charlar apasionadamente con sus compañeros de mesa. Cuando sirvieron el postre, por fin se decidió. Se levantó y se dirigió al extremo de la mesa de ella, aparentemente para coger una servilleta. «Tenemos que hablar», le susurró Astrid, aunque estaba sentada bastante lejos. Dakota negó débilmente con la cabeza, sin levantar la vista. «Por favor». «Es importante», sonó Thorne con una desesperación mal disimulada en la voz. «Thorne, amigo, ¿estás listo para el discurso de mañana?» La fuerte voz de Grifo rompió el momento. Thorne se estremeció, asintió distraídamente y volvió a su asiento. Dakota se levantó apresuradamente de la mesa, murmurando una disculpa por la llamada urgente. Llevaba fuera casi 20 minutos. Cuando regresó, se sentó más erguida, como si estuviera tomando una decisión. Thorne la observó con el rabillo del ojo, mientras seguía conversando con Griffin. Sus dedos golpeaban nerviosamente el tallo de su vaso, la única señal de tensión interior. Hacia el final de la velada, el cansancio empezó a hacer mella. Los invitados se fueron despidiendo poco a poco, deseando felicidad a los futuros recién casados.
Dakota fue una de las primeras en marcharse, alegando que tenía que entrenar temprano. Thorne hizo ademán de seguirla, pero se quedó. Como mejor amigo del novio, no podía marcharse antes de que terminara la cena. Cuando los últimos invitados se hubieron dispersado, Griffin rodeó los hombros de Astrid con el brazo. ¿Estás preparada para hacer la SRA, Montgomery? Ella le devolvió la sonrisa, pero por el rabillo del ojo vio que Thorne, que estaba junto a la salida, sacaba su teléfono y miraba la pantalla, suspirando pesadamente. Ya en el taxi de camino a casa, Astrid pensaba en el día que le esperaba. Sentía que la ceremonia de mañana sería una prueba no solo para ella y Griffin, sino también para las demás parejas. Algunos secretos no podían permanecer ocultos para siempre, y a veces era en vísperas de grandes acontecimientos cuando se tomaban las decisiones más importantes. En casa no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de la noche. En algún lugar de la ciudad, Thorne estaba despierto, tecleando y borrando mensajes que Dakota tal vez ni siquiera leyera. Y en su piso, Dakota estaba de pie junto a la ventana con la mano en el estómago, tomando una decisión que cambiaría la vida de todos los presentes en la cena. La mañana comenzó con el suave sonido del despertador y el olor a café recién hecho. Raven había llegado pronto y se había instalado en la cocina. Donde se afanaba en colocar sobre la mesa aperitivos ligeros para que la futura novia pudiera picar entre los preparativos. Un equipo de estilistas transformó el salón de Astrid en un improvisado salón de belleza. La maquilladora conjuraba el maquillaje natural mientras la peluquera creaba el peinado que habían elegido tras 3 pruebas. De vez en cuando, Raven echaba un vistazo a la habitación, comprobando los registros de su teléfono y respondiendo a las interminables llamadas de los organizadores. Astrid observaba este ajetreo con ligero desapego. Pensó en lo divertida que era la vida. Hace un año no habría podido imaginar que estaría sentada en su piso, rodeada de gente que la convertía en novia. Su teléfono tintineó con un mensaje de Griffin. Espero que no hayas cambiado de opinión. El traje ya está planchado y Thorne no me dejará escapar. Sonrió, notando cómo su mano se tensaba al mencionar el nombre de Thorne. Decidieron celebrar la ceremonia en el antiguo invernadero del jardín botánico. Grifo había elegido el lugar. Recordaba a Astrid hablando de su amor por aquel lugar durante sus primeros encuentros. Enormes ventanales dejaban entrar la luz del sol que jugaba con las hojas de plantas exóticas. Las filas de sillas estaban decoradas con cintas blancas y flores silvestres. Astrid había insistido en la sencillez de la decoración. Los invitados empezaron a reunirse 1 hora antes del comienzo de la ceremonia. Astrid observaba las llegadas desde el pequeño salón reservado a la novia. Se dio cuenta de que Thorne miraba nervioso a la gente que llegaba, obviamente buscando a alguien entre la multitud. Dakota aún no estaba entre los invitados. A la 1:10, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Griffin ya estaba de pie ante el altar, ajustándose de vez en cuando la corbata. Thorne ocupaba su lugar a su lado, con un discurso preparado. Astrid se ajustó el vestido frente al espejo por última vez. Silueta sencilla, adornos mínimos, tal y como ella quería. Su padre esperaba en la puerta para acompañarla al altar. La música empezó a sonar. Astrid respiró hondo y cogió a su padre del brazo. Las puertas se abrieron e iniciaron un lento movimiento por el pasillo entre las filas de invitados. Vio la cara sonriente de Grifo, notó las lágrimas de felicidad de su madre, captó las miradas de admiración de sus amigos. Casi habían llegado al altar cuando las puertas del invernadero se abrieron ruidosamente. Dakota estaba en el umbral, con un sencillo vestido claro que ya no ocultaba su posición. En el silencio que siguió, sus pasos por el pasillo entre las filas sonaron anormalmente fuertes. «Lo siento, Griffin, pero tengo que decirlo.
Su voz era temblorosa, pero lo suficientemente alta como para ser oída por todos los presentes. Me has dejado embarazada. Los invitados se paralizaron. Alguien chilló y la taza de alguien cayó al suelo. Thorne se puso pálido y dio un paso adelante, pero se detuvo como si se hubiera topado con un muro invisible. Grifo se quedó con la boca abierta y su mirada pasó de Dakota a Astrid. Sus ojos estaban llenos de auténtica incomprensión. Astrid se volvió lentamente hacia Dakota. Su rostro permanecía tranquilo, casi sereno. Miró a la mujer que tenía delante como si pudiera ver a través de ella. El hábito profesional de una psicóloga de evaluar a una persona, sus motivos y sus miedos. Dakota, dijo en voz baja, pero su voz era perfectamente audible en el silencio del invernadero. Quizá deberíamos hablar en privado. En ese momento, Thorne dio otro paso adelante, y Astrid notó que Dakota se estremecía débilmente, aunque seguía mirando a Grifo. Raven, comprendiendo rápidamente la situación, comenzó a conducir a los invitados de forma ordenada hacia el jardín, donde se había preparado un buffet. Al cabo de unos minutos, solo quedaban en el invernadero Astrid, Grifo, Dakota y Thorne. Astrid se miró el vestido de novia, se alisó una arruga invisible y dijo en voz baja: «Creo que todos tenemos mucho que discutir. Y, Dakota, empecemos por la noche en que te vi en el restaurante de Portland». Raven encontró una pequeña habitación anexa al invernadero para su conversación. Era donde los jardineros solían descansar después del trabajo. Mobiliario sencillo, una mesa con herramientas en un rincón, un par de sillas y un viejo sillón junto a la ventana. Astrid se quitó el velo y se alisó la falda del vestido de novia, acomodándose en la silla. Dakota se hundió en la silla de enfrente, acariciándose distraídamente el estómago. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Al otro lado de la ventana se oían las voces apagadas de los invitados y alguien había subido el volumen de la música. Raven intentaba que pareciera un buffet planeado. «Sabes que te vi en Portland, ¿verdad?», dijo por fin Astrid. No era una pregunta, sino una afirmación. «En el restaurante del hotel, con Thorne». Dakota se estremeció y levantó la vista. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, rápidamente sustituida por comprensión. «Por eso reaccionaste con tanta calma. Lo sabías». Vi cómo te miraba, la forma en que echó la silla hacia atrás cuando te levantaste, la forma en que apartó tu copa de vino sin preguntarte. Sabía que no estabas bebiendo. Astrid habló en voz baja, sin juzgar, y vi cómo le mirabas. Dakota bajó la cabeza, sus dedos frotando nerviosamente la correa de su bolso. Yo no planeé todo esto, ni el embarazo, ni los sentimientos por Thorne. Y mucho menos planeaba enamorarme de él. «Dime», pidió Astrid en voz baja, no como prometida de Griffin, sino como psicóloga, como alguien que quiere entender. Y Dakota empezó a hablar, sobre cómo había conocido a Griffin en el club donde trabajaba, de cómo habían tenido un breve romance, un romance ligero y sin compromiso que había terminado tan abruptamente como había empezado. Cómo Griffin conoció a Astrid y se enamoró de verdad por primera vez en su vida. No podía aceptarlo, no porque le quisiera, no, era un ego herido. Estoy acostumbrada a ser la elegida, no la que se aleja. Se rió Dakota con amargura. Thorne siempre estuvo ahí para mí, apoyándome, escuchándome. Al principio, solo aprovechaba su atención para mantenerme al día con la vida de Griffin. Se quedó callada, mirando por la ventana. Las gotas de la incipiente lluvia caían lentamente por el cristal. «¿Y entonces algo cambió?», preguntó Astrid en voz baja. «No me di cuenta de cómo ocurrió. Un día me di cuenta de que tenía ganas de verle, que sonreía cuando me llamaba, que su preocupación se volvió más importante que las noticias sobre Griffin». Dakota se pasó la mano por la cara, secándose una lágrima no deseada. «Cuando descubrí que estaba embarazada, me asusté. Thorne estaba feliz y yo entré en pánico.
¿Y decidiste decirle que el bebé era de Griffin? Fue estúpido. Desesperada. Pensé que si arruinaba tu boda, todo se pondría en su lugar. Una parte de mí seguía aferrada a un viejo rencor. Dakota se puso una mano en el estómago. Pero cuando estuve allí, en la puerta, y vi vuestras caras, Thorn, me di cuenta del error que estaba cometiendo. Astrid se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia se intensificaba, desdibujando las siluetas de los invitados en el jardín. En algún lugar, entre esas figuras borrosas, estaban Grifo y Espina, dos personas cuyas vidas también dependían de esta conversación. ¿Le quieres?, preguntó sin volverse. Espina, más que a la vida. La respuesta llegó tan baja que casi fue ahogada por el sonido de la lluvia. Pero no sé si podrá perdonarme después de lo de hoy. Astrid se volvió hacia Dakota. No había juicio ni ira en su mirada, solo comprensión y algo parecido a simpatía. A veces cometemos errores por miedo a perder algo importante, dijo. Y a menudo esos errores solo acercan lo que tememos. Pero si los sentimientos son reales, siempre hay una oportunidad de hacer las cosas bien. Se acercó a la puerta y puso la mano en el pomo. Creo que es hora de que volvamos. Hay dos personas esperando allí que también necesitan oír la verdad. Dakota se paró frente al espejo del vestuario del gimnasio, examinando su reflejo. El primer día en un nuevo trabajo siempre es emocionante, aunque no sea el primer gimnasio de tu carrera. Se ajustó el uniforme de gimnasia que le quedaba perfecto y salió al gimnasio. Griffin Montgomery la había impresionado desde la primera vez que lo conoció. No tanto por su aspecto, aunque sin duda era atractivo, sino por la seguridad con la que se comportaba. Entrevistaba personalmente a los entrenadores, examinaba su experiencia y sus logros. Su romance comenzó por casualidad, después de una fiesta de empresa. Griffin la llevó a casa, hablaron de deportes, de la vida, de planes para el futuro. El beso fue espontáneo y ligero, como un soplo de aire fresco. Nadie hizo planes trascendentales, simplemente disfrutaron de la compañía del otro. Fue entonces cuando Thorn empezó a aparecer en sus vidas a todas horas. Acudía al despacho de Griffin con documentos, se cruzaba con Dakota en el pasillo, a veces les hacía compañía en la cena. Dakota recordaba su mirada atenta, la forma en que siempre se acordaba de su café favorito, la manera en que mantenía la conversación sobre cualquier tema. La aventura con Griffin había durado 3 meses. No hacían publicidad de la relación, pero tampoco la ocultaban. Todo era sencillo y claro. Encuentros después del trabajo, raros fines de semana juntos, sin promesas ni compromisos. Y entonces apareció Astrid. Dakota notó inmediatamente el cambio en Griffin. Se volvió distraído, se quedaba hasta tarde en la oficina con más frecuencia, cancelaba citas. Un día lo vio hablando por teléfono, con un rostro radiante de una felicidad que nunca antes había visto. Su ruptura resultó mundana y en cierto modo anodina. «Lo siento, pero he conocido a alguien», dijo Griffin. Dakota asintió, lo entendía, pero su ego herido necesitaba una salida. Thorn estaba cerca, como siempre. Le traía té de hierbas después del entrenamiento, escuchaba sus quejas, la apoyaba de palabra y de obra. Poco a poco, Dakota empezó a notar cómo cambiaban sus interacciones, cómo su preocupación se volvía más personal, cómo su mirada se detenía en ella más de lo necesario. Su primer beso tuvo lugar una noche lluviosa en la puerta del club. Thorn la cubrió con un paraguas, hablaron de tonterías, se rieron, y entonces él se inclinó hacia ella y la besó suavemente como si temiera asustarla. Después de eso, fue como un caleidoscopio. Encuentros secretos, momentos robados a solas, largas conversaciones por teléfono. Thorn la amaba de un modo distinto al de Griffin, más profundo, más serio, con una especie de ternura pellizcada. La noticia del embarazo los había cogido por sorpresa.
Dakota recordaba cómo le habían temblado las manos cuando le enseñó la prueba a Thorne. Recordó que su cara de estupefacción se transformó en una de alegría tan genuina que la dejó sin aliento. Pero junto con la alegría llegó el miedo. Miedo a la publicidad, miedo a perder el control de la situación. Y cuando Griffin anunció su boda con Astrid, algo en el interior de Dakota se quebró. Viejos resentimientos resurgieron con renovado vigor. Empezó a evitar a Thorne, faltando a las citas, no devolviendo las llamadas. Pasó el embarazo sola, rechazando su ayuda y apoyo. Y él seguía allí, una sombra silenciosa, listo para levantarla si se caía. Habían ido a Portland por insistencia de él. Thorne quería pasar un fin de semana con ella, lejos de su entorno habitual, para hablar del futuro. Aquella noche en el restaurante había sido tan cálida y comprensiva que Dakota casi había decidido dejar atrás el pasado. Pero la noticia de su próxima boda la mantenía en vilo. Un plan había surgido espontáneamente, insensato, desesperado, dictado por las hormonas y el miedo. Había decidido arruinar la boda de Grifo sin pensar en las consecuencias, sin pensar en Thorne, sin pensar siquiera en el bebé. Ahora, sentada en la sala común tras su conversación con Astrid, Dakota se daba cuenta de lo cerca que había estado de perder su posesión más preciada. El amor del hombre que la había aceptado con todos sus defectos, la había esperado, la había perdonado, la había amado. Se oían voces apagadas al otro lado de la puerta. Los invitados aún no se habían dispersado. En algún lugar estaba Thorne, que ahora sabía la verdad. Dakota se llevó una mano al estómago, sintiendo un leve movimiento. Tal vez no fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. Tal vez el amor verdadero pudiera perdonar incluso esos errores. Thorne estaba sentado en la sala de conferencias vacía del gimnasio, hojeando papeles mecánicamente. La jornada laboral había terminado hacía tiempo, pero la idea de volver a un piso vacío le producía una irritación amortiguada. Habían pasado varias horas desde el incidente de la boda y seguía sin poder ordenar sus pensamientos. La primera vez que se fijó en Dakota fue en una entrevista de trabajo. Estaba sentada frente a Griffin, hablando con confianza sobre su experiencia laboral, y Thorne estaba echando un vistazo a su currículum, observando furtivamente sus expresiones faciales vivaces y sus gestos enérgicos. Ya entonces se dio cuenta de que aquella mujer pondría patas arriba sus comedidas vidas. Cuando comenzó su aventura con Griffin, Thorne observó en silencio desde la barrera. Vio que para su amigo la relación no era más que un agradable pasatiempo. Griffin nunca había sido capaz de fingir, y sus sentimientos siempre se leían como un libro abierto. Llamaron a la puerta. En el umbral estaba Griffin, todavía con su traje de boda, solo que la corbata había desaparecido en alguna parte y el cuello de la camisa estaba desabrochado. Griffin entró en la habitación y se sentó en la silla de enfrente. «Tenemos que hablar». Thorne asintió en silencio. Recordaba cada momento de su relación con Dakota. Cómo le llevaba el café después del entrenamiento, cómo escuchaba sus historias sobre clientes difíciles, cómo se había convertido poco a poco en la persona a la que ella confiaba sus pensamientos y temores. «¿Por qué no me lo dijiste?» No había acusación en la voz de Griffin, solo cansancio e incomprensión. «Lo tuyo con Dakota, sobre el bebé». «No quería», respondió Thorne. Al principio le asustaba la publicidad, luego simplemente respeté su decisión. Recordó su primer beso, la tarde lluviosa, las gotas en sus pestañas, la sorpresa en sus ojos, cómo se había acercado a él por su cuenta, cómo sus dedos habían temblado sobre sus hombros. «Sabes, nunca te he visto tan feliz como aquella noche en Portland», dijo Griffin de repente. Thorne levantó la cabeza. Su amigo sonreía con tristeza. «Sí, Astrid me lo contó. Te vio en el restaurante». Aquella noche en Portland había sido especial. Dakota por fin había accedido a pasar el fin de semana con él, dejar que la cuidara.
hacer planes para el futuro. Ella brillaba con una especie de luz interior, acariciándose el vientre y hablando de sus miedos y esperanzas. «La amo», dijo Thorne con sencillez, con todas sus complejidades, sus miedos, sus defectos, incluso con aquella ridícula travesura en su boda. Griffin guardó silencio un momento, mirándose las manos. «Sabes, cuando ella irrumpió con aquella declaración, pensé, ¿cómo? ¿Cuándo? Hacía más de un año que no estábamos juntos, y entonces vi tu cara». Thorne recordó aquel momento, cómo se le cayó el suelo bajo los pies, cómo se le cortó la respiración. No por sus palabras, él sabía la verdad, del miedo a perderla, de darse cuenta de lo enredada que estaba en sus sentimientos y temores. «Ella realmente te ama, ¿verdad?», continuó Griffin. «He visto cómo te mira cuando cree que nadie se da cuenta. Incluso esta noche, en medio de todo este caos, sus ojos no dejaban de buscarte». Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana. La ciudad se hundía lentamente en la vida nocturna, y los dos amigos estaban sentados en una sala de conferencias vacía, hablando de amor, traición y perdón. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Griffin. Thorne sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. La abrió y en su interior brillaba un sencillo anillo de oro con un pequeño zafiro. «Lo compré en Portland. Iba a proponértelo en tu boda, después de la ceremonia. Es curioso, ¿verdad?». Griffin negó con la cabeza. «No me ha devuelto ninguna de mis llamadas». «Lo sé. También ignora las mías». Thorne cerró la caja y se la metió en el bolsillo. «Pero esperaré, el tiempo que haga falta». Siempre se le había dado bien esperar. Esperó a que ella dejara de verlo solo como el compañero de grifo. Esperó a que ella estuviera lista para una relación seria. Esperó a que aceptara su embarazo, esperando por ahora. ¿Sabes lo que siempre me sorprendió de ti? Griffin se levantó, amasándose los hombros rígidos. Esa capacidad de aceptar a la gente por lo que es, sin intentar cambiarlas ni rehacerlas. Thorne se encogió de hombros. Simplemente le encantaba Dakota, compleja, contradictoria, a veces impulsiva. Amaba su fuerza y su debilidad, su confianza y sus miedos. Amaba a la mujer que esperaba un hijo suyo, aunque aún no estuviera preparada para aceptarlo. «Vete a casa», dijo Griffin, dirigiéndose a la puerta, «y llámala mañana. Dile que estás embarazada». Thorne asintió, pensando en la cajita que llevaba en el bolsillo. Tal vez le llegaría el momento. Mientras tanto, él haría lo que mejor sabía hacer, esperar y amar. Tras su conversación con Thorne, Grifo deambuló largo rato por la ciudad nocturna. Su traje de boda estaba arrugado y los zapatos le hacían rozaduras en los pies, pero siguió caminando, intentando asimilar los acontecimientos del día anterior. Sus pies le llevaron hasta la casa de Astrid. Ella abrió la puerta enseguida, como si le hubiera estado esperando. Seguía vestida de novia, pero sus zapatos habían sido sustituidos por zapatillas de casa. El piso olía a manzanilla, su forma favorita de calmarse después de un día duro. «He hablado con Thorne», dijo Grifo, hundiéndose en una silla. Astrid le puso en silencio la taza de té delante y se sentó frente a él. «Sabes, siempre pensé que lo conocía bien. 10 años de amistad, negocios comunes, y resulta que me perdí una parte tan importante de su vida». Astrid sonrió suavemente. «A menudo nos perdemos lo que ocurre delante de nosotros, sobre todo cuando afecta a personas cercanas a nosotros». Griffin recordó cómo había cambiado Thorne en los últimos meses. Más tranquilo, más seguro de sí mismo, menos propenso a quedarse en la oficina hasta tarde, más propenso a sonreír. Ahora todas esas pequeñas cosas se sumaban a una imagen completa. Cuando Dakota apareció en la ceremonia, lo primero que hice fue empezar a contar los meses, admitió. Traté de recordar la última vez que estuvimos juntos. Y entonces vi la cara de Thorne, y todo encajó en su sitio. Astrid dio un sorbo a su té,
mirándolo detenidamente por encima de su taza. ¿Qué sientes ahora? Rabia. No por su declaración. Al fin y al cabo, todos sabemos la verdad, sino por el hecho de que no confiaran en mí, especialmente Thorn. Griffin hizo girar la taza entre sus manos. Es mi mejor amigo. ¿De verdad pensó que no lo entendería? ¿Que no lo aceptaría? A veces la gente se calla no porque no confíe, dijo Astrid en voz baja. Es porque no están preparadas para hablar. Le habló de aquella noche en Portland, de lo felices que parecían Thorn y Dakota, de cómo se había dado cuenta de que se entendían en silencio en la cena previa a la boda. ¿Sabes lo que más me sorprendió? Griffin dejó su taza vacía. Thorn me enseñó el anillo. Iba a pedirle matrimonio en nuestra boda. Después de todo lo que ha pasado, después de ese anuncio, todavía quiere estar con ella. Eso es el amor verdadero. Astrid se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad nocturna titilaban tras el cristal. Aceptar a la persona en su totalidad, con todos sus defectos y taras. Grifo se levantó y la abrazó por detrás, hundiendo la nariz en su cabeza. Siento lo de este día. Se suponía que iba a ser especial. Fue especial, se volvió hacia él. Solo que no como lo habíamos planeado. Al menos ahora estoy segura de que mi futuro marido no tiene hijos secretos. Su broma calmó la tensión. Griffin se rió, por primera vez en todo este día de locos. ¿Sabes de qué más me he dado cuenta? Tomó sus manos entre las suyas. De lo afortunado que soy de tenerte. Cualquier otra mujer en tu situación habría montado un escándalo, habría exigido explicaciones, y tú simplemente tomaste el control de la situación y ayudaste a todos. De formación profesional, sonrió Astrid. Los psicólogos no pueden resistirse a querer ayudar a la gente a dar sentido a sus problemas. Hablaron hasta el amanecer, sobre la confianza y el perdón, sobre lo extrañamente que se entrelazan los destinos humanos, sobre planes para el futuro. Griffin habló de su decisión de hablar con Dakota, no como antiguo amante, sino como amigo de Thorn que quiere ayudarlos a ambos. ¿Crees que harán que funcione? Preguntó mientras los primeros rayos de sol coloreaban el cielo de rosa. Astrid miró con nostalgia la ciudad que despertaba tras la ventana. ¿Sabes? En mi consulta ha habido todo tipo de parejas, pero los que se aman de verdad siempre encuentran el camino de vuelta el uno al otro, aunque para ello tengan que pasar por la boda arruinada de su mejor amigo. Grifo asintió, pensando en el anillo en el bolsillo de Thorn y en cómo su compañero había dicho, «Esperaré». Tal vez en eso consistía el verdadero amor, en la voluntad de esperar, perdonar y aceptar. Tenemos que decidir qué hacer con nuestra boda, también, dijo. No quiero aplazarlo demasiado. Tengo una idea, sonrió Astrid enigmáticamente. Pero primero, ayudemos a dos personas confusas a encontrar el camino de vuelta la una a la otra. Dakota pasó 3 días en su piso sin responder a llamadas ni mensajes. Ordenó metódicamente sus pertenencias, metiéndolas en cajas, planeando una mudanza a otra ciudad. No era una decisión fácil, pero parecía la única correcta después de todo lo que había pasado. Al 4.º día sonó el timbre. Astrid estaba en la puerta, con un sencillo vestido gris y una bolsa de la compra. Sin esperar invitación, se dirigió a la cocina y empezó a preparar café como si lo hiciera aquí todos los días. Thorn viene al club todas las mañanas, dijo Astrid, tendiendo las tazas. Se sienta en el mostrador de la recepcionista y espera, solo espera. Esa misma tarde, Griffin visitó a Thorn. Lo encontró en el garaje, desmontando metódicamente una vieja moto, aunque nunca antes se había interesado por la mecánica. Hablaron durante horas, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cómo a veces hay que ser lo bastante valiente para dar el primer paso. Dakota se presentó en el club una semana después de la boda fallida. Entró sin hacer ruido y se detuvo ante el mostrador de la recepcionista. Thorn levantó la vista de sus papeles,
demacrado y sin afeitar, pero sus ojos se iluminaron con la misma calidez de siempre. «Iba a marcharme», dijo. «Ya he hecho las maletas». «Lo sé», respondió. «Astrid me lo dijo». «¿Por qué no intentaste impedírmelo?» «Porque debería ser tu decisión». En su primera cita real después del incidente, fueron a la consulta del médico, una revisión rutinaria que Dakota se había perdido por todos los acontecimientos. Juntos escucharon los latidos del corazón del bebé y miraron juntos las imágenes de la ecografía. Mientras tanto, Griffin estaba ocupado organizando una nueva ceremonia de boda. Ahora él y Astrid planeaban una pequeña celebración en la costa, solo las personas más allegadas. Astrid insistió en invitar a Dakota y Thorne. «¿Estás seguro?», preguntó Griffin. «Más que segura», respondió ella. «A veces hay que cerrar una historia para empezar otra». Thorne compró un piso, pequeño pero luminoso, con vistas al parque. Reformó la futura guardería. Montó una oficina para Dakota donde podía elaborar programas de formación para sus clientes. No le ofreció mudarse, solo le enseñó las llaves y le dijo, «Cuando quieras». Dakota empezó a trabajar con una psicóloga, no con Astrid, por supuesto, sino con una colega suya. Se enfrentó a sus miedos, aprendió a confiar, a aceptar ayuda y amor. Poco a poco, las cajas de cosas de su piso empezaron a desaparecer, y una a una se trasladaron a un nuevo hogar. Una tarde llegó a casa de Thorne con una pequeña bolsa. «Las últimas cosas», dijo. «El resto ya está aquí». Él la abrazó en silencio, atrayéndola hacia sí tan suavemente como si fuera a desaparecer. Griffin y Astrid se casaron un mes después, en una ceremonia silenciosa al atardecer, con el sonido del oleaje en lugar de la marcha nupcial. Thorne hizo un brindis, sincero y cálido, sobre el amor y la fidelidad. Dakota se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Después de la ceremonia, dieron un largo paseo por la playa. Dos parejas unidas ahora no solo por un pasado común, sino también por la esperanza en el futuro. Hablaron de planes, se rieron de los últimos acontecimientos, hicieron planes para el futuro. El anillo de zafiro seguía en el bolsillo de la chaqueta de Thorne. Se tomó su tiempo. Ahora tenían tiempo para conocerse de nuevo, para aprender a confiar, para construir algo real. Dakota ya no intentaba huir. Cada mañana se despertaba en la casa que compartían, preparaba el desayuno para dos y planeaba el futuro, su futuro. A veces volvían los miedos, pero ahora lo sabía. Había un hombre cerca que la aceptaría como ella quisiera. Y unos meses más tarde, cuando su hija sonrió por primera vez, tumbada en los brazos de Thorne, Dakota se dio cuenta. A veces tienes que perderte para encontrar tu verdadero camino, y a veces ese camino te lleva exactamente a donde necesitas estar. Griffin y Astrid se convirtieron en invitados frecuentes en su casa. Pasaban las tardes hablando, riendo, planeando el futuro. Dos parejas cuyos destinos estaban tan extrañamente entrelazados encontraron su propia manera de ser felices. Y el anillo de zafiro seguía esperando su momento. Pero esa es otra historia. Astrid y Griffin eligieron un tranquilo café en el casco antiguo de la ciudad. El lugar donde una vez se habían visto por primera vez fuera de los muros de la oficina de ella. El sol del atardecer coloreaba las mesas con tonos cálidos. La camarera seguía disponiendo pequeños jarrones de flores silvestres sobre las mesas. Es curioso volver aquí después de todo. Griffin removió pensativo el azúcar de su café. ¿Recuerdas cuando pediste ese horrible té de hierbas aquí? Astrid sonrió. Recordaba aquella noche. Lo nerviosa que había estado, eligiendo entre el té verde de siempre y la mezcla de hierbas experimental. Cómo Griffin había arrugado la nariz al probar aquella poción curativa, pero se había bebido valientemente toda la taza. Ahora estaban sentados, hablando de los acontecimientos pasados. Ambos habían dormido muy poco durante la última semana, ordenando los regalos, respondiendo a las llamadas de invitados preocupados,
tratando de meterse en la cabeza lo que había sucedido. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Astrid dejó el tenedor a un lado. Ni la actuación de Dakota, ni el silencio de Thorne. Es la calma con la que lo estamos asimilando todo. Griffin asintió. He estado pensando en eso. Probablemente habría reaccionado de otra manera si hubiera ocurrido hace un año. Pero trabajar contigo me ha enseñado a mirar las cosas con más profundidad. Hablaron de Thorne, de cómo había cambiado en los últimos meses, sobre Dakota, sobre sus miedos y sus intentos de encontrarse a sí misma, de lo extrañas que resultan a veces las relaciones humanas. ¿No te arrepientes de nada?, Griffin preguntó de repente. ¿Sobre que tu boda se convirtiera en esto?, se preguntó Astrid, mirando por la ventana. Los transeúntes se apresuraban por la calle, alguien paseaba a su perro, una joven pareja se besaba junto a una farola. Ha habido varios casos en mi consulta, empezó, pero he observado un patrón. A menudo las situaciones más difíciles conducen a las relaciones más honestas. Lo que pasó en la boda hizo que todos nos quitáramos las máscaras. Griffin tomó su mano entre las suyas. Eres increíble. Cualquier otra novia habría provocado un escándalo. ¿Quizás por eso me elegiste?, sonrió socarronamente. ¿Sabías que con mi profesión tendrías que estar preparada para cualquier cosa? Ambos rieron. La tensión de los últimos días iba desapareciendo poco a poco. La tarde fluyó suavemente hacia la noche. Pasearon por la ciudad, hablaron del futuro, hicieron nuevos planes. Astrid habló de su idea de celebrar una pequeña ceremonia en la costa. Griffin compartió sus pensamientos sobre la expansión del negocio. Thorne ha llamado hoy, dijo Griffin cuando se detuvieron en el puente. Dakota ha empezado a trasladar cosas a su piso. Astrid se apoyó en la barandilla. Encontraron su camino. A veces la gente necesita pasar por una crisis para darse cuenta de lo obvio. Hablaron de confianza, de la importancia de ser sinceros el uno con el otro, de los miedos propios y ajenos, de cómo un acontecimiento puede cambiar la vida de tanta gente. Griffin la rodeó con el brazo y miró hacia la ciudad nocturna. Estoy agradecido por todo esto, por la boda frustrada, por la confesión de Dakota, por el silencio de Thorne. Me ha enseñado cómo eres en realidad. Astrid se volvió hacia él. ¿Y qué clase de persona eres tú? Fuerte, sabio, capaz de ver lo bueno incluso en las situaciones más difíciles. Se quedó callado un momento, y te quiero aún más por eso. Estaban en el puente, discutiendo los planes para la nueva ceremonia. Hablaron de cómo sentar a los invitados, a quién invitar, qué música elegir. Pero sobre todo, hablaron del futuro, que ahora parecía más claro y honesto. La ciudad nocturna vivía su vida y ellos continuaron su conversación sobre el amor, la comprensión y cómo a veces hay que perder algo para ganar algo más valioso. Pedimos ese horrible té de hierbas, sugirió Grifo cuando volvieron al café. Astrid se rió. Creo que ya hemos experimentado bastante por una semana. Aquella noche hablaron de todo y de nada en particular. Simplemente disfrutaron de su mutua compañía, sabiendo que lo más difícil ya había pasado, y que tenían un futuro por delante, quizá no tan tranquilo como habían planeado en un principio, pero sin duda más real. Dakota se despertó con un rayo de sol que se colaba por las cortinas sueltas. El nuevo piso seguía sin resultarle familiar, una vista diferente por la ventana, sonidos diferentes detrás de la pared, un colchón diferente. Pero aquí se sentía como en casa por primera vez en mucho tiempo. Thorne ya se había ido a trabajar. Podía oírle prepararse por la mañana temprano, intentando no hacer ruido. En la mesa de la cocina esperaba el desayuno bajo la tapa y una nota deseándole un buen día. Pequeñas cosas como estas se estaban convirtiendo poco a poco en parte de su nueva vida. El embarazo entraba en su último trimestre y Dakota había dejado temporalmente su trabajo en el club.
Ahora hacía ejercicio a distancia y consultaba a sus clientes por videoconferencia. Tenía tiempo para pensar en todo lo que había pasado. Al recordar sus sentimientos por Griffin, se dio cuenta de que no era amor, sino una mezcla de ego herido y miedo a una relación real. Era más fácil aferrarse al pasado que admitir que había un hombre que veía y aceptaba a la verdadera ella. Después de comer, Astrid llamó. Habían empezado a charlar de repente después de todos los acontecimientos. No es que se hubieran hecho amigos, pero habían llegado a un entendimiento especial. Griffin y yo hemos elegido una fecha, le informó Astrid. Una pequeña ceremonia en la costa dentro de un mes, y queremos que vengáis Thorn y tú. Dakota sintió que el corazón le daba un vuelco, no por celos o dolor, sino por gratitud. Después de todo lo que había organizado, aún la querían cerca. Por la tarde, Thorn sugirió dar un paseo. Las primeras flores de primavera estaban floreciendo en el parque cercano. Caminaron lentamente por los senderos. Dakota hablaba de la llamada de Astrid, de sus pensamientos, de sus planes para el futuro. Cerca de una pequeña fuente, Thorn se detuvo de repente. Sacó del bolsillo una caja de terciopelo que le resultaba familiar, la misma que le había enseñado a Griffin después de la boda interrumpida. «Llevé este anillo conmigo a Portland», dijo en voz baja. Iba a proponérselo allí, pero no era el momento adecuado. Luego quise esperar a la boda de Griffin, pero ya sabes lo que pasó. Dakota se quedó mirando el sencillo anillo de zafiro dorado y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, no por miedo o duda, sino por darse cuenta de lo paciente y profundo que había sido su amor. «No quiero palabras altisonantes ni promesas», continuó Thorn. «Solo quiero estar cerca de ti y de nuestro bebé. Quiero levantarme por la mañana y prepararte el desayuno. Quiero escucharte hablar de tus clientes y ayudarte a elaborar programas de entrenamiento. Quiero ser una familia». En ese momento, Dakota se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no pensaba en Griffin, ni comparaciones, ni recuerdos del pasado. Todos sus pensamientos estaban aquí y ahora, con el hombre que la aceptaba con todos sus errores y miedos. «Sí», dijo simplemente, «quiero ser tu familia». Thorn deslizó el anillo en su dedo. Encajaba a la perfección, como si hubiera sido hecho para ella. Estaban junto a la fuente, cogidos de la mano, y por primera vez en mucho tiempo, Dakota se sintió completamente en paz. En casa, se sentaron en el balcón durante largo rato, haciendo planes para el futuro. Hablaron de la próxima boda de Griffin y Astrid, de cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. «Sabes», dijo Dakota, mirando el anillo que brillaba a la luz del sol poniente, «estoy agradecida por todo lo que ha pasado, incluso por la estúpida broma de la boda. A veces tienes que equivocarte para encontrar el camino correcto». Thorn la rodeó con el brazo, apoyando la mano en su estómago, donde su hija le recordaba con ligeros empujones. Guardaron silencio mientras observaban cómo la ciudad se hundía en el crepúsculo. A veces no hacen falta palabras. Basta con estar allí, con saber que por fin estás en casa. Antes de irse a la cama, Dakota envió un mensaje a Astrid. «Gracias por la invitación. Sin duda iremos. Además, tengo noticias». La respuesta llegó casi de inmediato. «Enhorabuena. Lleva mucho tiempo esperando esto». Mientras se dormía en los brazos de Thorn, Dakota pensó en lo extraña que era la vida. A veces tienes que perderte para encontrar a alguien que te ayude a recomponer las piezas, y a veces el mejor amor no es el que sueñas, sino el que espera pacientemente hasta que estás preparado para aceptarlo. Griffin y Thorn se conocieron en su antiguo bar, un pequeño establecimiento situado junto al primer gimnasio donde una vez celebraron la inauguración de su negocio. El lugar no había cambiado mucho con los años. Los mismos sofás de cuero desgastados, la misma música apagada, el mismo camarero tras la barra. Durante los primeros minutos permanecieron en silencio, mirando las botellas de cerveza. La incomodidad de las últimas semanas aún persistía,
aunque ambos se dieron cuenta de que era hora de seguir adelante. Dakota me enseñó el anillo, empezó Griffin, rompiendo el silencio. Es precioso, y el zafiro es su piedra favorita. Thorn asintió, sonriendo ante algunos de sus propios pensamientos. Recordó que Dakota había hablado una vez de su abuela, que tenía un anillo de zafiro. Los pequeños detalles que se habían ido acumulando a lo largo de los años habían dado lugar a toda una historia. Hablaron de trabajo, de planes para ampliar la red de clubes, de nuevos proyectos. Poco a poco la conversación se hizo más fácil. Volvió la forma habitual de comunicarse, aparecieron las bromas. Al día siguiente, Astrid propuso que cenaran juntas. Dakota dudó al principio, pero luego aceptó. Tenía que aprender a vivir en la nueva realidad, en la que todos podían estar en la misma habitación. Decidieron cenar en el nuevo piso de Thorn y Dakota. Astrid trajo el postre y Griffin el vino, que bebieron todos menos Dakota. Ella se acomodó en su silla favorita, acariciándose el vientre visiblemente redondeado, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en su sitio. ¿Recuerdas nuestra primera cena juntos?, preguntó Griffin. ¿Cuando abrió el segundo club? Thorn se rió. ¿Cómo olvidarlo? Entonces casi quemaste la cocina intentando cocinar filetes. Rememoraron el pasado, pero aquellos recuerdos no dolían ahora. Era como si todo lo sucedido se hubiera desvanecido en el fondo, dando paso a una nueva relación, más madura, basada en la comprensión y la aceptación. Astrid los observaba con interés profesional. Como psicóloga, podía ver que los cuatro habían trabajado mucho sobre sí mismos. Dakota ya no intentaba atraer la atención de Griffin. Thorn dejó de encorvarse como disculpándose por su presencia, y Griffin aprendió a ver a su amigo no solo como un socio comercial, sino también como una persona con su propia vida personal. Empezaron a reunirse en el parque los fines de semana. Dakota necesitaba los paseos y la compañía los hacía más agradables. Hablaban del futuro, hacían planes, discutían nombres para la niña. ¿Sabes?, dijo Thorn una vez, cuando Griffin y él se quedaron a solas. Tenía miedo de que, después de todo, no fuéramos capaces de recuperar nuestra antigua amistad. Griffin negó con la cabeza. No volvimos atrás, construimos algo nuevo, algo mejor. En la oficina su relación también había cambiado. Ahora se consultaban más a menudo y escuchaban más las opiniones del otro. Los empleados notaron con qué facilidad y naturalidad el jefe y su compañera se complementaban en su trabajo. Astrid y Dakota también encontraron puntos en común. Podían hablar durante horas de psicología, fitness y embarazo. Astrid compartía sus observaciones profesionales. Dakota hablaba de sus experiencias con distintos clientes. «Es curioso», dijo Dakota un día que estaban las dos solas. «Durante un tiempo te odié de verdad, ¿verdad? Ahora no me imagino vivir sin nuestras conversaciones». Astrid sonrió. A veces los comienzos más difíciles dan lugar a las amistades más fuertes. Se acercaba la boda de Astrid y Griffin. Ahora una boda de verdad, sin dramas ni sorpresas. Thorn estaba preparando de nuevo un discurso, pero ahora era diferente, sobre cómo el verdadero amor se demuestra en la capacidad de perdonar y aceptar. Una noche, mientras las dos parejas estaban sentadas en el balcón del piso de Thorn y Dakota, contemplando la puesta de sol, Griffin levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Todos lo entendieron. Era un brindis no solo por la boda que se avecinaba, sino por su renovada relación, por la capacidad de atravesar dificultades y salir fortalecidos de ellas. Dakota apoyó la cabeza en el hombro de Thorn, observando cómo Grifo cogía suavemente la mano de Astrid. En ese momento por fin se dio cuenta. Todo había encajado en su sitio. Todos habían encontrado a esa persona con la que podían ser ellos mismos y a ese amigo que aceptaba a su verdadero yo.
Las estrellas aparecieron lentamente en el cielo cada vez más oscuro, y los cuatro continuaron sentados juntos, saboreando el momento de completa comprensión. A veces, los retos más difíciles conducen a los resultados más verdaderos. Solo hay que encontrar la fuerza para superarlos y quedarse con lo que de verdad importa. En 3 meses han cambiado muchas cosas. Astrid y Griffin se habían casado en una tranquila ceremonia en la costa. Thorne y Dakota se habían instalado en su nido familiar y el club de fitness había abierto una nueva sucursal en el distrito comercial del centro de la ciudad. Dakota pasó los últimos días de su embarazo en casa, rodeada de los cuidados de Thorne y del inesperado apoyo de Astrid, que a menudo se dejaba caer por allí con libros de psicología infantil y consejos útiles. Su amistad, surgida de una situación difícil, se fortaleció y llegó a ser verdaderamente sincera. Una tarde de septiembre, Dakota se puso de parto. Thorne, que durante el último mes se había paseado con 2 teléfonos y con la maleta preparada, se mostró sorprendentemente tranquilo. 20 minutos después estaban en el hospital. El parto había durado casi 24 horas. Thorne permaneció en la habitación enviando de vez en cuando mensajes a Griffin, que esperaba con Astrid noticias en una cafetería al otro lado de la calle del hospital. Cuando por fin sonó el primer llanto del recién nacido, todos respiraron aliviados. La pequeña Olivia había nacido sana y fuerte. Había heredado el pelo oscuro de su madre y la mirada atenta de su padre. Thorne, sosteniendo a su hija en brazos por primera vez, no pudo contener las lágrimas. Las emociones de los últimos meses por fin habían encontrado una salida. Dakota, agotada pero feliz, los observaba con una sonrisa. Todos sus miedos y dudas anteriores se habían disuelto en este momento de felicidad absoluta. Ya no pensaba en el pasado, en sus errores, en lo que podría haber sido diferente. Astrid y Griffin les visitaron al día siguiente. Trajeron un enorme ramo de flores silvestres. Astrid recordó que a Dakota no le gustaban las rosas llamativas. Griffin, con la pequeña Olivia en brazos, parecía a la vez horrorizado y encantado. «Es preciosa», dijo, devolviendo con cuidado el bebé a Thorne. «Tiene tus ojos». En ese momento, algo encajó por fin. La última sombra de incomodidad desapareció, dando paso a la simple alegría humana por sus seres queridos. Una semana después, Dakota y el bebé fueron dados de alta. El piso se llenó de nuevos sonidos. Los llantos del bebé, la tranquila nana que Thorne tarareaba por las noches, el susurro de los pañales y las suaves conversaciones de unos padres felices. Astrid venía a menudo a ayudar con el bebé, dando a Dakota la oportunidad de descansar o darse un baño. Hablaban del futuro, de planes, de lo increíble que había resultado la vida. «¿Sabes?», dijo Dakota un día mientras estaban sentadas en la cocina mientras Olivia dormía en la habitación contigua, «estoy agradecida al destino por aquel día, por mi estupidez, por tu sabiduría, por la paciencia de Thorne. Sin ella, nunca me habría dado cuenta de lo que es la verdadera felicidad». Griffin y Thorne habían vuelto a sus antiguos horarios de trabajo, pero ahora sus conversaciones giraban más a menudo en torno a cochecitos de bebé y las mejores marcas de pañales que a planes de negocio. A medida que ambos maduraban, su amistad adquiría una nueva dimensión. Los fines de semana, las dos parejas se reunían a menudo. Astrid y Griffin preparaban la cena mientras Thorne y Dakota arropaban a la niña. Luego se sentaban en el balcón, hablaban de todo lo que les rodeaba y hacían planes para el futuro. Una noche, cuando Olivia cumplió un mes, hicieron una pequeña celebración. Griffin levantó su copa y dijo: «Por un cambio que nos haga mejores, por el amor que sabe perdonar, y brindo por el pequeño milagro que nos unió aún más». Thorne abrazó a Dakota y Astrid apoyó la cabeza en el hombro de Griffin. En la habitación del bebé, Olivia dormía tranquilamente. La vida continuaba, diferente, nueva,
pero sin duda más feliz de lo que habría sido sin los acontecimientos de hacía 3 meses. Astrid empezó a sospechar que pronto se uniría a su compañía otra personita, pero esa era otra historia. El invierno había sido sorprendentemente suave. Olivia tenía 3 meses y Dakota volvía poco a poco al trabajo, de momento a distancia, diseñando programas de ejercicios y asesorando a los clientes por videoconferencia. Thorne le había instalado un pequeño despacho en casa, donde podía trabajar tranquilamente mientras el bebé dormía. La idea del matrimonio surgió de la nada. Estaban sentados en la cocina a última hora de la tarde, Thorne daba el biberón a Olivia y Dakota miraba viejas fotos en su teléfono. Entre ellas había una instantánea de aquella boda frustrada, el momento antes de que ella apareciera en el vestíbulo. ¿Sabes?, dijo mirando la foto. Ya no siento vergüenza cuando recuerdo aquel día. Ahora forma parte de nuestra historia. Thorne la miró afectuosamente. Quizá ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo, uno más feliz. Decidieron no hacer una celebración fastuosa, una pequeña ceremonia en el invernadero del jardín botánico, el mismo lugar donde todo empezó. Solo las personas más cercanas, sin pompa, solo sinceridad y amor. Astrid se ofreció voluntaria para ayudar en la organización. Su experiencia en 2 bodas, aunque una no se celebrara, era inestimable. Abordó el asunto con la serenidad profesional de una psicóloga y la practicidad de una persona que comprende la importancia de los detalles. Dakota eligió un vestido sencillo de color crema, cómodo y elegante. Nada de blanco, le parecía inapropiado. A Olivia le encargaron un vestido diminuto a juego con el de su madre. Griffin se encargó de organizar la cena nupcial. Había encontrado un pequeño restaurante con vistas al río donde podría sentarse todo el grupo. Thorne recordó cómo su amigo había acudido a su despacho con la propuesta, un poco inseguro, como si aún dudara de su derecho a participar en su felicidad. «Eres mi mejor amigo», le había dicho Thorne entonces, «y siempre lo serás». Los preparativos de la boda se habían convertido en una especie de terapia para todos. Dakota ya no evitaba hablar del pasado. Ahora podía hablar de los acontecimientos de aquel día con tranquilidad, dándose cuenta de que eran ellos los que la habían llevado a su verdadera felicidad. Astrid fue la primera en darse cuenta de este cambio. Como psicóloga, podía ver hasta qué punto cada uno de ellos había trabajado sobre sí mismo. Griffin había aprendido a ser más considerado con los sentimientos de los demás. Thorne había dejado de ocultar sus emociones y Dakota por fin había aceptado su verdadero yo. Una noche, mientras acostaba a Olivia, Dakota vio su reflejo en el espejo. En su dedo anular brillaba un anillo de zafiro, el mismo que Thorne había llevado consigo durante tanto tiempo. Pensó en lo maravillosamente que funciona la vida. A veces hay que pasar por el dolor y los errores para encontrar la verdadera felicidad. La semana anterior a la boda, los 4 se reunieron en el mismo bar donde una vez había comenzado su historia común. Olivia se quedó con una niñera y hablaron del futuro. Se rieron del pasado e hicieron planes. «Es curioso», dijo Griffin, mirándola a ella y a Astrid, «cómo de semejante caos nació tanta felicidad». Dakota apoyó la cabeza en el hombro de Thorne. A veces hay que perderse para encontrar el camino correcto. Los preparativos finales de la boda se desarrollaron en un ambiente de tranquila alegría, sin alboroto ni tensión, solo anticipación del gran momento. La noche anterior a la ceremonia, Thorne y Dakota se sentaron en la habitación del bebé a ver dormir a Olivia. Su amor, que había pasado por todas las pruebas, no había hecho más que fortalecerse. Habían aprendido a apreciar cada momento juntos, a aceptarse con todos sus defectos y a creer en lo mejor. «Sabes», dijo Thorne mientras abrazaba a Dakota, «estoy agradecido al destino por cada segundo de nuestra historia, incluso por los momentos más difíciles». Ella se volvió hacia él. «¿Por qué nos trajeron aquí? Porque nos hicieron más fuertes
y nos enseñaron a amar de verdad. Fuera de la ventana caía una ligera nevada que cubría la ciudad con un manto blanco. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de sus vidas, oficial, pero que en esencia no cambiaría nada de su relación. Ya eran una familia, no por el papeleo, sino por el dictado de sus corazones. Y en el cochecito, la pequeña Olivia dormía tranquilamente, la prueba viviente de que a veces los mayores errores conducen a la mayor felicidad. Solo hay que encontrar la fuerza para reconocerlos, aceptarlos y seguir adelante. El invernadero del jardín botánico tenía un aspecto diferente al de hace un año. Las mismas ventanas altas, las mismas plantas exóticas, pero el ambiente era completamente distinto. No había tensión, solo una tranquila alegría y confianza en lo correcto de lo que estaba sucediendo. Dakota estaba de pie frente al espejo, ajustándose el vestido crema. La pequeña Olivia estaba sentada en brazos de Astrid, con el mismo vestido crema, concentrada en la flor del ramo de su madre. El año las había cambiado a todas. Dakota había ganado confianza en sí misma y en sus sentimientos, había vuelto a trabajar en el club, ahora como asesora de fitness para madres jóvenes. Thorne se reveló como un padre cariñoso y un compañero fiable, su natural moderación sustituida por la franqueza a la hora de mostrar sus sentimientos. Griffin y Astrid, que habían pasado por sus propias pruebas, se preparaban para un gran cambio en sus vidas. Iban a ser padres dentro de 4 meses. La noticia del embarazo de Astrid coincidió con su decisión de celebrar una nueva ceremonia de boda, esta vez en las montañas, a donde viajarían la primavera siguiente. La ceremonia comenzó exactamente a la hora prevista. Thorne esperaba en el improvisado altar, desacostumbradamente serio con su traje oscuro. Griffin estaba a su lado. Ahora era testigo de la boda de su amigo. Mientras Dakota caminaba por el pasillo entre las filas de invitados, pensó en lo increíble que le había resultado la vida. Hace un año, había entrado en este invernadero con mentiras en los labios y dolor en el corazón. Hoy recorría el mismo camino con amor y gratitud. Olivia, sentada en brazos de Astrid en primera fila, dio un respingo de alegría al reconocer a su papá. El sonido hizo sonreír a todo el público, un pequeño recordatorio de que, a veces, de las situaciones difíciles nace un verdadero milagro. Thorne y Dakota intercambiaron unos votos sencillos pero sinceros. El anillo de zafiro en el dedo de ella complementaba la sencilla banda de oro, símbolo de su unión oficial, aunque para ambos el principal símbolo de su amor había sido durante mucho tiempo una niña con los ojos de papá y la sonrisa de mamá. Después de la ceremonia hubo una pequeña recepción en un restaurante junto al río. Griffin hizo un brindis, por el amor capaz de perdonar y aceptar, por la amistad a través de las pruebas, por el futuro que estaban construyendo juntos. Astrid lo observó con una leve sonrisa. Su mirada profesional observó cómo habían cambiado las relaciones entre todos los implicados en la historia, cómo se habían estrechado los lazos, cómo había desaparecido la incomodidad, cómo el pasado había dejado de ser una pesada carga para convertirse simplemente en parte de su historia común. Por la noche, cuando los invitados se marcharon, las dos parejas se sentaron en la terraza del restaurante. Olivia dormía en su cochecito, arrullada por el sonido del río. Hablaron del futuro, de los planes de expansión del negocio, del inminente nacimiento del bebé de Griffin y Astrid, del posible traslado a una casa más grande. ¿Sabes?, dijo Astrid, acariciándose el vientre sutilmente redondeado. Hace un año pensé que mi boda estaba arruinada. Resulta que era el principio de algo mucho más importante. Dakota la miró y sonrió. Ambos lo entendían. A veces la vida no nos da lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Thorne y Griffin estaban discutiendo los planes para una nueva ceremonia de boda en las montañas. Su amistad, puesta a prueba por el tiempo y la adversidad,
no había hecho más que fortalecerse. Ahora ya no eran solo socios, sino una verdadera familia. La ciudad nocturna se extendía ante ellos, centelleante de luces. En algún lugar, entre esas luces, estaba su primer gimnasio, donde empezó esta historia. El despacho de Astrid, donde Griffin se había atrevido a ser sincero consigo mismo por primera vez. El piso de Thorne y Dakota, que se convirtió en un verdadero hogar para su pequeña familia. El año les había cambiado a todos, les había enseñado lo más importante, a amar sinceramente, a perdonar sinceramente, a vivir sinceramente. Y ahora, mirando hacia el futuro, sabían que pasara lo que pasara, podrían con ello, juntos. Y en el cochecito, la pequeña Olivia dormía plácidamente, un recordatorio viviente de que a veces es necesario perder algo para encontrar la verdadera felicidad, y que el amor, basado en la honestidad y la aceptación, es más fuerte que cualquier prueba. Tenían por delante un futuro lleno de nuevos retos, alegrías y descubrimientos, pero ahora sabían lo principal. No hay nada más importante que la sinceridad en las relaciones y la capacidad de aceptar a las personas tal